Hermanos, buenas tardes con todos. Les saludo en nombre de Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y en esta oportunidad tenemos un seminario web por el tema La gloria de Dios y los estudios teológicos, esto en razón a nuestro pronto inicio de nuestro año académico 2026 en como Civitas Day. Y va a estar siendo impartido el día de hoy este tema por nuestro profesor, el pastor Eduardo Martorano. Él es pastor de la Iglesia Presbiteriana en Legnano, Italia. Sin más que decir por el momento, bueno, haciendo ya todos creo que sabemos las pautas, el pastor Eduardo va a tener un tiempo de exposición. Luego vamos a pasar a una segunda parte de preguntas y respuestas. Así que por eso es que ustedes están ingresando y su micrófono está bloqueado para no interferir. Así que te animo a que puedas apuntar las preguntas en un papelito y cuando ya el pastor termine la exposición, cerraremos la transmisión y empezaremos al tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, hermano, te animo a que puedas considerar hacerle algunas preguntas de suma importancia al pastor Eduardo. Sin más que decir por el momento, voy a dar parte, pastor Eduardo, para que pueda desarrollar el tema, agradeciéndote también por tu tiempo. Adelante, pastor. Gracias, hermano. Ahora sí comparto Sí. mi documento. Ok, bueno, hola a todos. Es un placer para mí estar aquí vía online para impartir este tema tan importante, el cual es los estudios, o sea, teológicos y la gloria de Dios. ¿Cómo podemos darle la gloria a Dios mientras estudiamos? Y quisiera iniciar leyendo las Escrituras. Voy a leer en Primera de Corintios capítulo uno. Primera de Corintios capítulo uno, versículos 26 al 31. Primera de Corintios 1, 26 al 31, que dice, pues, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, o que escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia, y santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Amén. La Biblia, la Biblia no solamente nos manda a creer, también nos manda a darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Y uno de los lugares donde más fácil se nos cuela el orgullo es justamente en algo bueno, que es, que es en el conocimiento. ¿Verdad? Cuando leemos la Biblia podemos ver que el corazón humano tiene una habilidad muy triste y es la de que toma lo que debería darle la gloria a Dios y lo convierte en un espejo para mirarnos a nosotros mismos. Por eso este pasaje que leímos es muy necesario para todo aquel que estudia, o sea, que estudia doctrina, que estudia, o sea, teología, ya que aquí se nos coloca una regla sencilla y una regla, o sea, clara, algo que no tiene ningún tipo de excusas, es que si nos vamos a gloriar, nos tenemos que gloriar es en el Señor. Y ese principio puede ser, o sea, coordenado por completo, o sea, o sea, que ordena la manera en que tú estudias. Porque cuando, porque cuando entendemos ese principio, no estudio para ser alguien, no estudio para impresionar, no estudio para ganar discusiones, no estudio para ser visto en las redes, no estudio para sentirme superior. ¿Estudio para qué entonces? Estudio
para conocer a Cristo, para amarlo más, para obedecerle mejor y para servir mejor dentro de su iglesia. Estudio para que al final el resultado sea que Dios reciba toda la gloria, mientras que yo quedo, o sea, humillado y agradecido. Y aquí en Primera de Corintios 1, 26 al 31, vamos a ver de manera breve tres verdades que lo acomodan todo. Así que veamos primero el pes- el, la verdad número uno que vemos en este pasaje es que el texto dice, mirad vuestro llamamiento, ¿verdad? El texto empieza, eh, nos empieza diciendo que contemplemos, que miremos, que observemos nuestro llamamiento o nuestra vocación, como dicen otras, o sea, otras versiones. Y aquí llamamiento o vocación no significa tu trabajo, no significa tu profesión, sino habla del llamamiento eficaz, es esa obra de Dios por el cual el Evangelio no solamente se oye, sino que llega con poder al corazón, esa transformación que ocurre en el corazón de la persona. ¿Verdad? Todos sabemos que hay una diferencia entre el escuchar el Evangelio y ser alcanzado por el Evangelio. A muchos le puede parecer una idea religiosa más, pero al que Dios llama de manera o sea, que eficaz, el Evangelio deja de ser un ruido de fondo y se vuelve vida, ¿verdad? O muerte, se vuelve verdad, o se vuelve luz, se vuelve salvación, o se vuelve necesidad. Y esa obra se describe cuando Dios por su espíritu, ¿verdad? Convence de pecado, convence de miseria y Dios por su espíritu, o sea, ilumina la mente para conocer a Cristo y renueva la voluntad de manera que el pecador llega a abrazar a Jesucristo como es ofrecido en el Evangelio. ¿Y por qué digo todo esto? Porque todo esto es importante para nuestros estudios, o sea, para nuestros estudios teológicos. Porque si olvidamos este punto, vamos a estudiar como si el cristianismo fuera una victoria o sea, que inteligencia. Pero en realidad es otra. Es que Dios te llamó. Dios hizo eficaz su palabra en ti. Dios hizo lo que nadie, lo que nadie puede hacer. Y aquí vemos que tu fe no descansa en hombres, entonces tu estudio tampoco debe de descansar en hombres, ¿verdad? Cuando leemos la carta de los Corintios, por ejemplo, en Corintio había mucha división y gran parte de esa división se alimentaba por el gusto por hombres, o sea, por cómo hablaban, por su elocuencia, por su sabiduría, por lo que el mundo le gusta, por lo que el mundo o sea, que aplaude. Y muchos sentían mucho orgullo por eso. El punto aquí es sencillo. El punto es que si eres cristiano, no lo eres porque seguiste un líder. No lo eres porque escuchaste un orador brillante, ni porque te gustó su estilo, o sea, de predicación. Si eres cristiano, es porque Dios hizo una obra en ti. Dios hizo un llamado en ti, un llamado eficaz. Y eso debemos entenderlo cuando estudiamos teología. Por ejemplo, no podemos construir nuestra identidad sobre nuestro autor favorito, o sobre mi maestro favorito, o sobre mi conferencia favorita, ¿verdad? Podemos agradecerles, podemos aprender de ellos, pero si tu confianza y tu gloria, pero tu confianza y tu gloria no, o sea, no descansa en ellos, ¿verdad? La teología, el estudio que le da la gloria a Dios, te enseña que si entiendo algo, si comprendo algo, si estudio algo, es porque Dios tuvo de mí esa misericordia. Si creo, es porque Dios obró. Y si persevero, es porque Dios me sostiene. Lo que quiere decir que todo, o sea, en la vida cristiana, o sea, incluyendo nuestros estudios teológicos, deben darle la gloria a Dios. Y aquí hay un golpe directo al orgullo, o sea, académico, ¿verdad? Si lo más importante en tu vida espiritual depende de Dios, entonces lo más importante en tus estudios también deben de depender de Dios, ¿verdad? Y este llamamiento
te hace ver lo que el mundo no ve, ¿verdad? Y se describe como algo precioso, ¿verdad? Cuando Dios llama, Él te muestra lo que el mundo no aprende por sus medios. Cuando Dios te llama, Él te muestra tu pecado, te muestra tu perdición y te muestra tu camino hacia la destrucción, te muestra que tú no puedes hacer nada sin Él. Eso, por ejemplo, no lo enseña la cultura, eso no lo produce la filosofía, eso no te lo regala la educación. Esa es luz de Dios, eso te lo enseña Dios por medio de su Espíritu. Y cuando entendemos todas estas cosas, eso cambia tu manera de estudiar teología. Porque si de verdad Dios te llamó, si de verdad Dios en ti obró, entonces el estudiar no será un pasatiempo frío. Entonces, o sea que estudiar no será un juego del intelecto solamente. Estudiar no será solamente una colección de datos. Estudiar lo vas a entender como tratar con realidades internas, que Dios es santo, que el pecado es real, que la cruz es real, que la salvación es real y que el cielo y el infierno también son reales. Por eso, el estudio, o sea, teológico, cuando le da la gloria a Dios, siempre lleva este sabor de que yo no merezco nada, yo no merezco, o sea, que entender nada, mas Dios tuvo de mí misericordia. Y si algo entiendo, si algo comprendo, si algo sé, es solamente por la misericordia de Dios. Y, y podemos decir que la primera prueba, cuando estudiamos teología, es si mi estudio me está volviendo más humilde o no, ¿verdad? Una señal de salud espiritual es que, o sea, mientras más aprendes, más pequeño te ves. No porque te deprimas, sino porque ves mejor la grandeza de Dios y ves mejor la profundidad de tu necesidad, ¿verdad? Si tu estudio teológico te vuelve más áspero, más presumido, más impaciente, más despectivo, más frío, entonces debes parar y debes volver al principio. Y lo que dijimos al principio, debes de considerar tu llamamiento. Debes considerar quién te salvó, quién te abrió los ojos, quién tuvo que romper tu orgullo para que vinieras a Cristo. La segunda verdad que vemos en este texto, el texto dice, el texto, o sea, continúa diciendo, ¿verdad? No muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, ¿verdad? En 1 Corintios 1. Y aquí es importante, o sea, notar algo. Ven que el texto no dice ninguno. Lo que dice es no muchos. Lo que quiere decir que Dios, en su gracia, Él llama a algunos de toda condición, pero comúnmente las congregaciones están, o sea, compuestas por gente común, gente que es despreciada por el mundo. Y aquí vemos algo que es muy importante. Y es que para ser creyentes que le den o sea, la gloria a Dios, para darle la gloria a Dios, no necesitas credenciales mundanas, ¿verdad? No necesitas un máster, no necesitas un doctorado, no necesitas ningún tipo, o sea, de credencial. No, no es que sean malas, son excelentes, son buenas, pero Dios no lo exige, Dios no lo requiere para darle gloria a Dios. Y eso te libra de dos cargas falsas. Eso te libra de dos cargas que muchas personas tienen. La primera es la carga de pensar de que si no tengo reconocimiento, entonces, o sea, mi servicio no vale. Pero segundo, la carga de pensar, si no tengo títulos, entonces Dios no puede usarme, ¿verdad? Esas son dos mentiras que debemos sacar o sea, de nuestras mentes. Dios es el que hace cristianos. Dios es el que obra. Dios es el que puede usa, o sea, que instrumentos débiles, y muchas veces lo hace, incluso personas que no brillan según los estándares del mundo. ¿Y para qué? Para que se vea que el poder no está en el instrumento, el poder es en Dios. Esto, como digo, no desprecia, o sea, el estudio es muy importante y debemos hacerlo, pero sí lo coloca en su lugar correcto, ¿verdad? Tu estudio es un medio y la gloria de Dios debe ser siempre el fin. ¿Verdad? El impulso humano es siempre pensar, es que
Si tal persona que es influyente, si tal persona que es famosa, si tal persona que tiene, no sé, muchos seguidores, se convirtiera, wow, ¿qué impacto sería? Claro, sería una gran misericordia que esa persona o que otra persona se convirtiera, que fuera salva, pero aquí hay un peligro muy grave. Es el peligro de creer que el Evangelio, que Dios o la iglesia necesitan a figuras para poder sostenerse, ¿verdad? La iglesia no necesita, o sea, personalidades, la iglesia no necesita celebridades, ¿verdad? Dios no las necesita. No debemos vivir sobre nuestras cabezas buscando siempre la aprobación de los influyentes. Dios va a seguir adelante sin eso. Y esto también debemos aplicarlo a nuestros estudios bíblicos, ¿verdad? Yo no estudio para ser alguien, no estudio para ser alguien en las redes, no estudio para ser alguien en las conferencias, no estudio para ser alguien en las plataformas, no estudio para convertirme en una marca, no estudio para ser aplaudido. Entonces, ¿para qué estudio? Estudio para ser fiel, para ser humilde, para conocer más a Dios y para vivir una vida, o sea, de obediencia a su palabra. Porque si nuestra meta es la fama, si tu meta es la fama, entonces ya estás en la lógica del mundo. Pero si tu meta es la gloria de Dios, entonces, entonces tu corazón debe decir, Señor, si me escondes y si nadie me conoce, sea bendito seas. Pero si me expones, si me pones ante el mundo, entonces guárdame. Pero en todo, que tú seas glorificado. Y aquí hay algo que es muy importante. Aquí hay una línea que es muy importante. ¿Verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, del nuevo creyente, el nuevo creyente empieza a caminar, ¿verdad? Cuando una persona se convierte, empieza entonces a caminar contrario al mundo, en una dirección nueva. ¿Por qué? Porque tiene una vida nueva, ¿verdad? Ninguna enseñanza mundana produce eso. La filosofía puede pulir nuestros modales, la cultura puede dar algo de disciplina, pero solo la vida de Dios produce un cambio real y un cambio espiritual. Y esto también es una, o sea, que advertencia para los estudios teológicos, porque puedes saber mucho, pero seguir siendo mundano, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchos profesores de seminarios liberales, que se saben toda la Biblia y se saben toda la teología, pero son personas incrédulas, son mundanos, viven como si Dios no, o sea, no existiera, ¿verdad? Puedes hablar de santidad, pero vivir en orgullo. Puedes también defender la verdad y tratar con desprecio a las personas. Puedes hablar del evangelio y no vivir como alguien, o sea, quebrantado por la gracia, ¿verdad? Entonces, o sea, glorificar a Dios, eso con el estudio también incluye que tu conocimiento se convierta en una vida de obediencia. Nuestra teología, nuestros estudios deben llevarnos a nuestra santificación también, como veremos más adelante, ¿verdad? Porque si vivimos siempre pensando en el qué dirán, entonces tu estudio será, será entonces un esclavo del mundo. Pero el propósito del llamado es que tus acciones se regulen por una idea simple, y esa idea es la gloria de Dios. Y cuando el camino es claro, cuando el camino es la obediencia a Dios y no al hombre, entonces no encajas con el patrón del mundo, no encajas con el que dirán, solamente y tu única función, tu única meta será darle la gloria a Dios. Y a veces obedecer significará no seguir una moda, o sea, teológica, solo porque es popular. A veces también, o sea, significará mantener convicciones bíblicas, aunque te llamen anticuado, aunque te llamen, o sea, legalista. A veces significará, o sea, que hablar con claridad, donde el mundo exige silencio. Y a veces también significará, o sea, callar, donde el ego quiere lucirse, ¿verdad? Pero la teología que le da la gloria a Dios te hace más libre del mundo, no más dependiente del aplauso y de la aprobación de la gente. La tercera verdad que nos enseña el texto, ¿verdad? Vemos cuando leemos otra vez el texto,
El pasaje no solamente describe a quién llama Dios, pero también nos explica el por qué, ¿verdad? Dice que ya vimos que Dios escogió lo débil, lo necio, lo despreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Pero para qué? Para que el hombre no tenga base para jactarse y para que el orgullo quede en ruinas delante de la cruz, ¿verdad? Y aquí hay una frase clave, ¿verdad? Que Dios llama a lo necio, a lo débil, a los bajos del mundo, pero no porque eso los haga mejores, ¿verdad? Y eso es un matiz importante. La razón es aún más alta. Dios lo hace ¿para qué? Para confundir a los sabios, para, o sea, humillar a los poderosos, para llevarlos a abandonar sus pensamientos altos de sí mismos y para buscar todavía más al Señor. Y eso destruye una tentación común en el estudio, y es creer que el conocimiento te vuelve más digno delante de Dios o te vuelve más importante que otros. Pero no es así. Todo el diseño del Evangelio está hecho para que tú digas, no tengo de qué gloriarme. ¿Verdad? Por ejemplo, en el mundo romano y griego, ellos veían la cruz como una locura, como una vergüenza, como algo absurdo, ¿verdad? ¿Quién iba a creer o quién se iba a inclinar ante un Mesías, o sea, crucificado, ¿verdad? Eso era una burla. Y aquí viene una verdad que nos debe de gobernar cuando estudiamos. Y es que la sabiduría de Dios no se encuentra donde el mundo la aplaude, se encuentra en la cruz. Y eso significa que la teología que le da la gloria a Dios siempre es cristocéntrica, ¿verdad? Y específicamente centrada en el Cristo crucificado, ¿verdad? Si tu estudio se vuelve una exhibición que se despega de la cruz, entonces ya se desvió de su meta, ¿verdad? Y aquí también, y, tam- y también o sea, se expone algo muy sobrio, ¿verdad? El mundo, con toda su sabiduría, con todas sus filosofías, con todas sus enseñanzas, el mundo ya tuvo o sea, la oportunidad de reconciliar al hombre con Dios, pero no pudo. Los filósofos no pudieron transformar al pecador en santo. Sus enseñanzas no tenían el poder para dar una vida nueva. Tampoco pudieron acercar el hombre a Dios. Tampoco pudieron perdonar pecados, ¿verdad? Y el resultado histórico fue un mundo lleno de inmoralidad y un mundo lleno de idolatría. Y en ese contexto, Dios sacó a personas ordinarias de ese desorden y las transformó y las hizo andar en una vida nueva. ¿Y qué pasó? Bueno, no fue una cultura, fue un llamamiento de Dios. Por eso, cuando estudiamos teología, no estamos añadiendo un poco de religión hacia nuestra vida, ¿verdad? Estudiar teología es sentarnos delante de una realidad. Es que sin Dios el hombre no puede. Sin la cruz el hombre no puede. Sin el Espíritu el hombre no puede hacer nada. Y si eso es cierto, entonces todo orgullo, todo orgullo queda sin fundamento. Y aquí suelen aparecer dos extremos que aparecen allí en la presentación. Primero es el extremo del complejo de superioridad, ¿verdad? Ese es el complejo que dice, o sea, yo sé más, los demás son ignorantes, yo estoy por encima, pero eso es un pensamiento mundano, ¿verdad? Eso contradice el propósito del llamamiento. Si Dios llama para humillar al hombre, ¿por qué entonces usaríamos el conocimiento para levantar el ego? Pero también del otro extremo tenemos el complejo de inferioridad. Esa es la persona que dice, como no sé nada, o sea, no valgo nada, no soy influyente, no tengo brillo. Pero eso también es orgullo disfrazado, porque sigue centrado en el yo. Y la salida no es pensar menos de ti, como si eso fuera la meta. La salida es pensar más de Cristo y dejar que Él sea, que Él sea tu gloria. Y ahora, si seguimos con el texto, viene uno de los versículos más ricos, diría yo, para un estudiante
de teología, ¿verdad? Porque el texto dice, de Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría, justicia, santificación y redención, ¿verdad? Y aquí, ese texto solamente, ese versículo solamente cierra la boca del orgullo. ¿Por qué? Porque ese texto no deja el espacio para yo me hice, no deja el espacio para yo. Dice que de Él estáis. Dice que Dios es el origen, Dios es el autor, Dios es la fuente, ¿verdad? Y ahí es Dios quien hace cristianos, es Dios quien obra en el creyente. Y ese es el primer golpe contra el orgullo. Y hay una afirmación que nos debemos repetir sin cansarnos y es esa, y es que Dios nos hace. Dios es la fuente de todo, ¿verdad? No lo hace el predicador, no lo hace el maestro, no lo hace los libros, no lo hace la predicación poderosa como si fuera un espectáculo, no lo hace un estilo, es Dios quien obra. Y muchas veces Dios usa, o sea, que instrumentos débiles para que quede claro que la gloria es suya. Y eso cambia también de manera radical nuestra manera de estudiar, porque no estudio entonces para fabricar una vida espiritual. ¿Estudio para qué? Para ponerme bajo los medios que Dios usa con dependencia. Estudio siempre recordando que si algo bueno sale, será porque Dios así lo quiso. Y tenemos estas cuatro columnas, ¿verdad? Que nos muestra el texto. Estas cuatro columnas que nos muestra el texto. Primero, nos dice que Cristo es nuestra sabiduría, ¿verdad? Cristo es el centro del estudio teológico y, y el Cristo crucificado, ¿verdad? La cruz, ¿verdad? Si preguntamos, ¿dónde se ve la sabiduría de Dios de manera más clara? ¿No? La respuesta es la cruz, donde Dios reconcilia al mundo consigo mismo, ¿verdad? El Evangelio no fue un accidente, el Evangelio es un diseño sabio de Dios. Y para el estudiante, esto significa que la meta no es dominar sistemas como si fueran matemáticas. La meta es entender el Evangelio de tal manera que nos postremos ante Dios y que digamos, Dios, qué sabio eres, ¿verdad? La teología que no te lleva a la cruz como centro se vuelve entonces una torre para el orgullo. Y aquí hay una práctica que es muy saludable, ¿verdad? Una práctica que la recomiendo mucho, ¿verdad? Cada vez que estudiamos teología, ya sea que estudiamos los atributos de Dios, ya sea que estudiamos el pacto, la ley, la iglesia, los sacramentos u otro tema, debemos siempre de preguntarnos, ¿cómo me lleva esto hacia Cristo? ¿Cómo me lleva esto a la cruz? ¿Verdad? Y si no te lleva, entonces revisa el enfoque de lo que estás estudiando. ¿Verdad? La segunda torre que vemos allí en la presentación es justicia, ¿verdad? La justicia. Esto quiere decir que tu aceptación ante Dios no depende de tu rendimiento, o sea, académico, ¿verdad? Y aquí hay una libertad para el estudiante, ¿verdad? Aquí justicia incluye la justicia imputada de Cristo por la fe cuando tienes paz con Dios. Y esto mata dos errores comunes. Esto mata dos errores comunes. Primero, el legalismo académico. Esa es la persona que dice, si estudio mucho, entonces Dios me amará más. Pero no, Dios te ama en Cristo. Tú- el amor de Dios hacia ti no depende de tus estudios teológicos. Pero también el otro error que nos libra es la culpa que nos paraliza, ¿verdad? Es esa persona que dice, wow, si fallé hoy, entonces Dios me va a rechazar. Pero no, tampoco. Si estás en Cristo, tu justicia no depende de tu desempeño. Tu justicia no depende de tus calificaciones. Tu justicia no depende de cuán bien sepas un tema o no, ¿verdad? Tu justicia solo depende de tu relación con Cristo, de tu posición en Cristo.
La teología que glorifica a Dios descansa en esto, de que, de que mi valor delante de Dios no sube ni baja con mis notas, ¿verdad? Con mis notas, con mis calificaciones, ni con mi disciplina. Mi justicia solamente depende en Cristo. La tercera torre que vemos allí es la santificación, ¿verdad? Esto nos habla de que nuestro estudio nos debe de transformar siempre, ¿verdad? Santificación se presenta como separación para Dios y una vida santa. Si estudias teología, el tema que sea, si estudias la teología bíblica, la teología sistemática, y si eso no cambia tu carácter, si eso no te santifica, entonces algo está mal, entonces algo está roto. Porque la vida nueva que Dios da se manifiesta por un nuevo caminar, ¿verdad? Por tomar la cruz, por seguir a Cristo, por andar contrario al mundo. Y eso lo produce, eso, o sea, no lo produce la enseñanza mundana. Eso solo lo produce el poder de Dios. Y aquí necesitamos ser muy honestos con nosotros mismos, ¿verdad? Cuando estudiamos necesitamos hacernos un examen espiritual, ¿verdad? Cada estudiante debe hacerse un examen espiritual, ¿verdad? No debemos hacer estas preguntas que ven allí, por ejemplo. ¿Mi estudio me hace más paciente o me hace más impaciente? ¿Verdad? Muchas veces cuando estudiamos y, ¿verdad? Y sabemos muchas cosas, eso nos vuelve muchas veces más impaciente, pero debemos de ser más paciente. ¿Me hace más manso o me hace más polémico por orgullo? ¿Me hace más puro o más confiado en mi capacidad? ¿Me hace más amante de la oración o más autosuficiente? ¿Verdad? Son preguntas importantes que nos debemos hacer cada vez que estudiamos, ¿verdad? Darle la gloria a Dios con el estudio es permitir que la verdad te doblegue, ¿verdad? Que no solamente sepas algo, sino que seas eso que estás estudiando, que lo apliques a tu vida, ¿verdad? Y la otra torre que vemos es que Cristo es tu redención, ¿verdad? Estudias no para este mundo, estudias con una esperanza eterna, no con ansiedad terrenal, ¿verdad? Aquí redención se mira como la salvación plena, ¿verdad? Los pecados son perdonados ahora, sí, pero también tenemos la esperanza futura, tenemos la venida de Cristo, tenemos la resurrección general, tenemos un cuerpo nuevo, tenemos un cielo nuevo y tenemos una tierra nueva. Y eso cambia también por completo nuestra motivación del estudio, ¿verdad? Porque cuando estudiamos, no estudiamos para triunfar en este mundo, no estudiamos para tener éxito en este mundo, como si aquí está nuestro premio, como si aquí está nuestra vida eterna. Estudias con el horizonte en la vida eterna, en la eternidad. Estudias recordando que este mundo está bajo maldición y, y a la final va a pasar, ¿verdad? La esperanza del creyente está en la redención completa, ¿verdad? Y esto es importante porque cuando un estudiante pierde la perspectiva eterna, empieza entonces a vivir con ansiedad sobre, o sea, ¿qué seré? ¿Cómo me verán? Pero cuando recuerdas la redención, entonces puedes estudiar con paz, porque recuerdas, o sea, que Cristo viene, que todo será renovado y que nuestra identidad está segura. Ok, pero ahora, cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo se ve esto de glorificar a Dios con mis estudios, o sea, teológicos? ¿Verdad? Hasta aquí hemos visto varios fundamentos, pero ahora si podemos bajar estos principios a prácticas concretas, ¿verdad? Que nacen del mismo espíritu del pasaje, podemos decir entonces que no debemos, o sea, gloriarnos, ¿verdad? En el hombre, no debemos imitar al mundo, debemos descansar en lo que Dios hizo en Cristo y debemos vivir para la gloria de Dios. Y entonces, como la práctica número uno, es que debemos estudiar, o sea, recordando cada día que Dios nos llama, que Dios nos salva, que yo no me salvé.
Lo que quiere decir que antes de abrir cada libro, antes de ir a estudiar, ¿verdad? Debemos recordar de que no soy cristiano por mi mente, no soy cristiano por mis habilidades, no soy cristiano porque soy muy, o sea, que inteligente. Soy cristiano porque Dios, o sea, me llamó y porque Dios obró en mi vida. Y eso nos guarda de estudiar con orgullo, ¿verdad? Nos pone en la postura correcta de dependencia. Y nos ayuda también a estudiar para adorar a Dios, no para exhibirnos, ¿verdad? Si el texto manda, o sea, gloriarse en el Señor, el texto que leímos, entonces el estudio debe terminar en el Señor. Y esto es para cada aspecto de la vida, ¿verdad? Por eso, al final de cada sesión, al final de cada estudio, debemos decir en palabras sencillas, ¿verdad? Debemos orar, Señor, gracias por la sabiduría de la cruz, gracias por lo que estoy aprendiendo, gracias por estos estudios, gracias por tu misericordia, ¿verdad? Y si nuestros estudios no terminan en adoración, entonces algo está mal con nuestros estudios, porque es muy fácil que el estudio lleve a una vida seca, es muy fácil que el estudio lleve a una vida o sea, de orgullo. Por eso siempre debemos tener cuidado y debemos, o sea, de examinarnos cuando estudiamos. Pero también debemos, cuando estudiamos, debemos estudiar para vivir contrario al mundo, para vivir contrario al mundo. Una señal del poder de Dios es caminar en nueva dirección, ¿verdad? No por fuerza humana, sino por vida nueva. Por eso, cada tema teológico debería, o sea, que empujarte a una pregunta. La pregunta es, ¿qué debo cambiar en mí? ¿Verdad? Y si no hay cambios, entonces la teología se volvió solamente un adorno. Ujú. Pero debemos siempre hacernos ese tipo de, o sea, de preguntas. Claro que sí, podemos agradecer a los maestros, podemos agradecer a los autores, pero nunca debemos de construir nuestra fe sobre tal predicador o sobre tal maestro, ¿verdad? No debemos cortejar el brillo humano como si el evangelio dependiera de eso, ¿verdad? Una pregunta muy honesta sería, qué pasa en tu interior cuando alguien critica a tu autor favorito? ¿Mm? Esa es una muy buena pregunta. Si eso o sea, te lleva a la ira, puede ser que tu corazón o sea, que apoyado donde no debe, ¿verdad? Debemos también, o sea, que obedecer a Dios cuando la senda es clara, aunque el mundo se burle, ¿verdad? La vocación cristiana regula acciones para nuestra vida, que es darle siempre la gloria a Dios. Y cuando el camino es claro, y cuando se obedece a Dios y no al hombre, nunca te vas a guiar por el qué dirán, ¿verdad? No vas a ajustar tu doctrina para evitar el rechazo. No vas a suavizar la verdad solamente para caer bien. No dejas la Biblia, ¿verdad? A un lado o sea, para agradar a un grupo de personas, ¿verdad? Si el mundo desprecia la cruz, eso nunca debe ser una sorpresa, debe ser eh, lo normal. Lo sorprendente sería que la cruz se volviera, o sea, popular sin ningún tipo de arrepentimiento. Y otra práctica muy importante cuando estudiamos teología es un objetivo pastoral, tener un objetivo, o sea, pastoral, ¿verdad? Con esto quiero decir, ¿cómo ayuda esto? ¿Cómo ayuda lo que estoy aprendiendo al pueblo de Dios? ¿Verdad? El llamado y el propósito de Dios no es para ser superiores, es siempre para servir, ¿verdad? Como dijo nuestro Señor, yo vine no para ser servido, sino para servir. El Señor usa vasos débiles y eso debe producir ternura, ¿verdad? No desprecio. Por eso, cuando estudiamos algún tema, siempre debemos pensar en estas preguntas también. ¿Cómo explicaría esto con sencillez a una oveja? ¿Verdad? Si me toca esto, decirlo a alguien que no estudia, ¿cómo se lo explico? ¿Cómo hago para que lo entienda?
o cómo consuela esto a un creyente débil, ¿verdad? La teología, cuando leemos la palabra de Dios, vemos que la teología es muy práctica, ¿verdad? La teología nos ayuda para aconsejar. Por eso cuando estudiamos un tema, debemos pensar cómo esto consuela a un creyente, cómo ayuda a esto en un momento difícil. Y también debemos de preguntarnos cómo corrige esto a un hermano confundido sin aplastarlo, ¿verdad? Sin derribarlo, ¿verdad? La teología que le da la gloria a Dios siempre es útil. La teología que le da la gloria a Dios siempre, o sea, que edifica, siempre es humilde. Y al final todo vuelve, todo vuelve a Cristo, ¿verdad? Todo vuelve para su gloria, todo vuelve hacia Él. Así que, si estudias teología, pero tu corazón está, o sea, que endurecido, si estudias teología y tu vida se ha vuelto fría y tu orgullo se ha inflado, la respuesta no es una técnica, o sea, académica. La respuesta es siempre volver a Cristo, volver a lo básico, o sea, volver al Cristo crucificado, al llamamiento de Dios, a la gracia que salva, a la vida nueva que camina, o sea, contra el mundo y hacia la sola meta de darle la gloria a Dios, ¿verdad? Y siempre recordar estas verdades que vemos aquí, de que nuestra identidad no está en lo que sabes. Nuestra identidad siempre está en Cristo, solo está en Cristo, porque Él es nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Y tu seguridad no descansa en hombres ni en desempeño. Tu seguridad descansa en Dios que llama y sostiene. Y tu vida debe mostrar el poder del Evangelio, ¿verdad? Una nueva dirección, un nuevo caminar, no solamente una teoría sin fruto, sino una vida que cambia, una vida que crece, una vida que cultiva el fruto del Espíritu. Y, y tu meta, la que, la que hemos dicho a través de toda esta hora, es que el que se gloría, ¿verdad? Gloríese en el Señor. Ese es el llamado final del creyente, ese es el llamado final para todo tipo de persona, sea que estudiemos o no, pero, pero sobre todo cuando estudiamos, ¿verdad? Porque cuando estudiamos nos estamos empapando con la palabra de Dios y estamos creciendo en todo este tipo de doctrinas y debe llevarnos entonces a una nueva vida y a caminar para la gloria de Dios. Amén. Eh, Gracias. ¿Algo más que quiere decir Eduardo o concluiste? sí, hasta ahí sería Ok. ujú. Bien, mis hermanos, agradecerte Eduardo por este tiempo y cuéntanos un poquito más de ti, cuéntanos algo más de tu testimonio, Eduardo, quién eres, en dónde estás, de dónde eres, Sí, eh, claro. de tu familia. Sí, sí. Bueno, como dijimos al principio, yo nací y crecí en Venezuela. Eh, Vivía allá casi toda mi vida. Y crecí en una familia católica, pero me convertí al Señor ya, ya muy grande. O sea, que el Evangelio a través del internet, ¿verdad? Me descargué un sermón y oí, o sea, el Evangelio. Estaba yo solo en mi casa, puse el sermón, lo puse porque estaba buscando respuestas en mi vida, estaba buscando respuestas sobre Dios, sobre Jesús, sobre la Biblia. Y encontré una serie de sermones en internet y un día estaba oyendo este sermón y el predicador estaba hablando de que Jesús murió, o sea, por nuestros pecados, que Jesús llevó nuestro castigo en la cruz, que él pagó nuestra deuda, que fue nuestro sustituto. Y esa era, o sea, la primera vez en mi vida que había oído algo como eso. Y desde ese momento en adelante, o sea, mi vida cambió. Fui otro de manera radical. O sea, que empecé a leer la Biblia, empecé a leer libros, empecé a estudiar y sí, y desde ese momento no he dejado de caminar con el Señor y luego en Venezuela,
sentí un deseo de predicar el Evangelio y de enseñar. Y la razón fue muy simple. La razón es porque no encontraba iglesia donde se predicara o donde se enseñara lo que yo estaba aprendiendo a través de los libros y a través de, o sea, de prédicas, a través de otros medios. Y como no encontraba sitio, me propuse yo mismo hacerlo. Entonces, mi esposa, yo, con otras familias, nos empezamos a reunir en un apartamento. Yo empecé a predicar, no sabía cómo predicar, pero lo hacía. Pero todavía el Señor me estaba llamando hacia algo más. Yo sabía que necesitaba un entrenamiento, yo sabía que necesitaba estudiar más, yo sabía que necesitaba las herramientas necesarias para preparar un sermón, para estudiar. Y aunque había ido a varios seminarios en Venezuela, todavía no me sentía como completamente o sea, preparado. Por eso busqué otro seminario y por eso, por la gracia de Dios, o sea, me aceptaron en un seminario en los Estados Unidos. Pude viajar o sea, para ir a estudiar. Y en el 2019 me graduó con una maestría en divinidad y desde ese momento empiezo a servir al Señor en una iglesia. Luego, en el año 2021, nos mudamos a otro estado, al estado de Texas, donde soy pastor en una iglesia de Laredo, Texas. Pero en el año 2025, el año pasado, tuvimos que salir de Estados Unidos por asuntos migratorios. La cuestión migratoria se puso muy, muy difícil. Y entonces, o sea, decidimos salir de allá, siempre pensando que era la voluntad de Dios, que Dios es quien nos mueve, quien nos lleva para donde estamos. Y desde el año pasado estamos aquí en Italia. O sea, también soy ciudadano italiano, por eso nos vinimos a Italia. Y estoy sirviendo en la Iglesia Presbiteriana de Italia, en la ciudad de Legnano, desde el año 2025. Y estoy aquí. Todavía no tenemos muy claro si vamos a permanecer en Italia por mucho más tiempo, si nos vamos a ir para otro sitio. Hay varias cosas pasando, hay varias cosas sucediendo, así que puede ser que nos movamos, puede ser que nos quedamos, todavía no sabemos mucho, así que les pido que, o sea, que oren por nosotros para que el Señor nos aclare bien o sea, la situación. Aquí en Italia fue cuando empecé este ministerio por las redes sociales, ¿verdad? Mi pasión siempre ha sido, o sea, ministrar al pueblo hispano, al pueblo, o sea, latinoamericano, hispano. Y por eso empecé un ministerio por las redes sociales, el cual ha sido muy bien recibido. Estoy muy agradecido con el Señor por todo lo que ha hecho, ¿verdad? Recibo muchos mensajes de agradecimiento, muchos mensajes con preguntas. eh, y es una manera que el Señor me permite de pastorear a la gente, de darles respuestas bíblicas o sea, y de consejos con la palabra de Dios. Y bueno, soy casado, tengo 15 años de casado, cumplo este año, tengo 4 hijos de 11, 7, 5 y 1 año. Así que tengo una vida muy, muy ocupada con el ministerio, con los niños, con la familia. Eh, También, como saben, voy a dar este curso desde este sábado sobre la doctrina de Dios y la doctrina de las Escrituras, así que les animo también a asistir si no se han inscrito. Va a ser muy, muy edificante porque son dos doctrinas muy importantes para la vida cristiana y entenderlas es sumamente, o sea, que importante. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran saber. Muchísimo. Gracias, Pastor Eduardo. Bien, también permítanos presentarnos mientras ya vamos a ir cerrando esta transmisión y pasemos al tiempo de preguntas y respuestas. Una vez más, para los hermanos que recién se han conectado o tal vez se han conectado a mitad de clase, nosotros somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina, y somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y, como ya lo mencionaba nuestro profesor Eduardo, este sábado iniciamos nuestro primer bimestre de estudios en nuestra institución.
Tenemos cuatro cursos: Introducción a la Teología Reformada, Doctrinas, Dios y las Escrituras, Hermenéutica y Teología de la Familia. Estos forman parte de diferentes diplomaturas de Teología Reformada, Teología Sistemática, Diplomatura en Matrimonio y Familia. También, por los diferentes convenios que hemos realizado este año, también estamos promoviendo una licenciatura en estudios teológicos que va a iniciar también este sábado. Los cursos, los cuatro cursos que estamos ofertando suman para esta diplomatura, perdón, esta licenciatura. Los diferentes cursos que tenemos: el curso de Teología de la Familia, que inicia este sábado, 9 de la mañana, con el pastor José Ramírez, 9 de la mañana, Perú. Este sábado iniciamos, así que si aún no has logrado inscribirte, hazlo, ¿ya? Y para que puedas estar presente. Y también este sábado, 11 de la mañana, Perú, iniciamos el curso Doctrinas, Dios y las Escrituras, impartido por nuestro profesor aquí presente, el pastor Eduardo Martorán. 11 de la mañana, el día sábado. Te animo a que puedas inscribirte, ya los cupos se están llenando, así que te invito a que te unas, va a ser un momento sumamente importante. Este es el primer curso de la Diplomatura en Teología Sistemática, así que tenlo en cuenta. También el día lunes, 9 de febrero, 7 de la noche, Perú, estaremos dando por inicio el curso de Introducción a la Teología Reformada, que va a estar siendo impartido por el doctor Eder Palomo. 7 de la noche, Perú, el día lunes. Y el día martes, 10 de febrero, iniciamos el curso de Hermenéutica Bíblica con el pastor Plinio Orozco. Así que únete también, te invito. Los cuatro profesores han cumplido una labor pastoral, así que no solamente se va a recibir un conocimiento teológico meramente intelectual, sino que, como ya has visto, el día de hoy eh, va a tener un enfoque pastoral. Así que eh, tengamos en cuenta esto. También tenemos una diplomatura de manera asincrónica, que es una diplomatura en teología del pacto. Como institución, somos una institución con principios reformados, así que eh, promovemos temas meramente reformados, únicamente reformados, por así decirlo, y tenemos una diplomatura de manera sincrónica de teología del pacto, que es impartido este curso, esta diplomatura por el doctor David Morán, ¿ya? Si tú eres de Perú, nosotros somos una institución peruana, eh, con oficinas administrativas acá en Perú. Así que si tú estás en Perú y te inscribes en esta diplomatura de manera asincrónica, te estaremos enviando de manera gratuita la edición de lujo de la institución de la religión cristiana en 2 tomos, pasta dura. Así que considera también este regalo que te queremos hacer. eh, Ofertas: si es que estás en diferentes partes del mundo y te inscribes en 2 cursos, tienes un descuento del 50% en tu segundo curso. Si estás aquí, entiendo que estás unido a nuestra comunidad de WhatsApp. Ya estamos más de 800 personas ahí conectadas, pero igual, súmate, escanea el QR para que puedas formar parte de esta comunidad y no te pierdas ninguna de estas actividades que tenemos. Somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Ubícanos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, para que puedas formar parte tanto de manera oficial como alumno o también como participante en estas actividades. Bien, mis hermanos, vamos a cerrar el tiempo de transmisión para pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Pastor Eduardo, agradecerle su participación y gracias por este tiempo. No sé si tienes algunas palabras de despedida, animándole a los hermanos a que puedan formalizar sus estudios teológicos en este año. Háblanos un poco qué es lo que va a tratar tu curso el día sábado, y tus palabras finales, Pastor. Sí, bueno, gracias por todo, gracias por o sea, por la oportunidad o sea, de impartir estas clases. Aquellos que no se han inscrito y que tengan el deseo, les animo para que se inscriban. Vamos a estar viendo estudios sobre la doctrina de la Escritura y la doctrina de Dios, ¿verdad? A veces pensamos que estudiar a Dios es algo
malo, como si fuera una ciencia o algo por el estilo, pero no. Dios se ha revelado en su palabra, Dios, o sea, nos ha dado su palabra, Él mismo se ha revelado, y como se ha revelado, o sea, lo podemos conocer. Así que cuando decimos que vamos a estudiar a Dios, vamos a estudiar lo que Él mismo nos ha revelado, sus atributos, cómo es Él, cómo se reveló también en las Escrituras y cómo se reveló también en la creación. Todas esas cosas son muy importantes porque nos ayudan a caminar mejor con Dios, nos ayudan a tener una comunión más cercana a Dios, nos ayudan también con o sea, con nuestra vida, o sea, de obediencia y con nuestra vida y con nuestra relación, o sea, con nuestro Señor Jesucristo. Así que te animo, va a ser un momento muy agradable, muy también, o sea, que edificante. Así que, así que los espero verlo allí. Listo, mis hermanos, cerramos la transmisión y vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Dios les bendiga a todos, hermanos. Hasta luego.